Esto es Caracas. ¿Qué pasa, Delfina? El barrio que estamos viendo es uno de los barrios más populares de Caracas, Petare. Mira, escuchemos, es impresionante. El reclamo es contundente. Y esto además se extiende a otros barrios de Caracas. Lo que me dicen es que se extiende a otras zonas como Caricuao y El Valle. Esto es lo que está sucediendo ahora después de una jornada de protestas en las calles. Lo veíamos anoche, ¿no? Muchos ciudadanos acercándose a los centros de votación en reclamos para que se respete el proceso electoral y también, bueno, en pedido de las famosas actas. Esto fue a pedido de la oposición que instó a la ciudadanía a acercarse a los centros de votación. Hoy lunes. Y ahí escuchamos... La gente no está de acuerdo con Maduro. Esto está feo, está feo. Bueno, quiero sumarlo a Alejandro Corbacho, que ha tenido la recha. gentileza de venir aquí, es analista internacional. Alejandro, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Denos primero una mirada macro de lo que pasó ayer. Bueno, ayer hubo una elección crucial en la cual se ponía en juego la continuidad del régimen del chavista, Castro chavista últimamente, ¿no? Y o el camino hacia una transición a otro tipo de régimen. Las elecciones, el problema es que las elecciones no es que son competitivas, sino que fue muy discutida, muy peleada. Las elecciones, para que uno piense que son democráticas, tienen que ser transparentes, libres. Y el gobierno, digamos, a lo largo de todo este periodo dificultó enormemente la tarea de la oposición. O sea, hizo mucho más difícil y recurrió a una serie de tretas y trucos para embarrar las elecciones, ¿no? Lo que ha ocurrido ahora, y al mismo tiempo había una expectativa elevadísima por parte de la oposición y del resto y de muchos países del mundo de que iban a ganar por un número de casi, estamos hablando de un 70%. Eso no ocurre. El gobierno, luego de amenazar de que hay que tener cuidado porque si no va a haber un baño de sangre, termina ganando con un 51% contra un 44%. ¿Termina ganando? No, dije, termina declarándose, gracias. Termina, sí, para que no me malinterprete. Termina declarándose ganador. Claro. La Comisión Nacional Electoral, que no es un organismo independiente que juzga o controla las elecciones, no tiene fama ni tiene historia de ser un organismo independiente, declara ganador al oficialismo. Esto es lo que ahora está pasando. Ahora lo que se está discutiendo para el gobierno ya está ganado, para los países amigos de Venezuela el tema está zanjado. Que son Nicaragua, Rusia... A los países amigos, Cuba, Rusia, Bolivia. China, Cuba. claro, en la región, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Honduras o Guatemala. Y después, y fuera de la región, bueno, China y Rusia, Corea del Norte también van a estar seguramente de acuerdo y contentos. Irán también. Esos son los países, digamos, que es la constelación de apoyos. Del otro lado, obviamente no, pero lo más interesante es que no tanto la expectativa de Argentina o de Estados Unidos, sino que el caso de Colombia y Chile, que son dos gobiernos de izquierda, plantean una división importante. Sí, de hecho Boric ayer se Boric, fue uno de los exactamente el mandatarios primero, que y proclamó. mismo el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia ha expresado que no van a decir nada hasta no ver que se cumpla verdaderamente la voluntad popular, que significa ver los resultados electorales, las Usted ve, boletas Alejandro, electorales. en el devenir, supongamos que la situación se cristaliza así. Maduro dice, la Comisión Nacional Electoral Sí. me consagró presidente, soy presidente, la oposición lo desconoce. Esto que hasta ahora es una protesta pacífica, un cacerolazo, ¿lo ve en condiciones de escalar con intervención de las fuerzas de seguridad? Puede ser que esto escale. O sea, el camino que tiene ahora Maduro son dos. Uno, establecer una cierta dictadura blanda, o sea, un gobierno autoritario más blando, más benigno en muchas cosas. Previo, por supuesto, que va a haber una purga. Si es que queda como ganador, va a haber una purga interna de aquellos tibios que van a ser expulsados rápidamente. Por otro lado, un modelo más hacia Nicaragua o hacia Cuba, mucho más extremo, mucho más represivo, ¿sí? Y cualquiera de esos dos escenarios va a requerir, y es algo que sostiene a Maduro, y al chavismo, que es las Fuerzas Armadas. Entonces, para esto van a tener que utilizar la represión de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional Bolivariana, que es el instrumento especial, y de grupos parapoliciales o los colectivos armados.
¿Están todos alineados? Digo, ¿las Fuerzas Armadas es hoy homogéneo o hay interna? Bueno, esto es lo que cuando hablábamos de los tibios, es que hay una discusión, no queda del todo claro. Hasta ahora el régimen funciona porque fue apoyado por las Fuerzas Armadas, que por supuesto participan, sus líderes participan de las ventajas del régimen, pero no tengo información de internamente cómo están alineados. Pero esa sería una salida, es que desde adentro se lo pueda sacar, que implosione. ¿Cuáles son los elementos por los cuales desconfías de la transparencia del proceso? Bueno, yo creo que el cómo se vino dando el proceso electoral lleva a la desconfianza. O sea, pensemos, la comparación siempre que hay que hacer, comparemos con Argentina. Los candidatos opositores son cuestionados, son eliminados y sacados de las listas, como algo normal. En el caso de Venezuela, en la Argentina no. La campaña electoral absolutamente embarrada totalmente en todos los medios posibles por parte del oficialismo, cosa que acá no pasaba. Todo el control electoral, dónde se va a votar, todo eso que el gobierno usaba tretas. Hay un interesante artículo en La Nación de ayer que hablaba de las tretas, ¿no? Que utiliza el gobierno para justamente para ensuciar o dificultar el acceso del votante a votar. Entonces, todos esos factores, eso es uno. Y el otro es, no desinvita a la Unión Europea, desinvita a Alberto Fernández por un comentario, no van organismos importantes, no va los técnicos de la Comisión Electoral de Brasil, porque si bien, entonces eso no está presente. La Unión Europea tampoco. Entonces, si los veedores de las elecciones van a ser China, Rusia, Cuba, que no tienen elecciones, que las elecciones son simplemente una pantalla, todo esto lleva a desconfiar. Ahora, ¿cuál puede ser el marco de acción de la comunidad internacional si esto avanza y finalmente se lo proclama, digamos, triunfante a Maduro? Bueno, por eso digo, por un lado, el gobierno de Maduro va a tener que decidir ese camino va a seguir, y la comunidad internacional va a tener que firmemente repudiar esto y no aceptarlo. El problema que usted tiene en el caso de España, que podría ser un apoyo importante, tiene al expresidente de España que está yendo a apoyar al pero digo, en acciones concretas, ¿qué es lo que puede hacer? Digamos, seguir con las sanciones, básicamente es eso, o hay otro tipo de marco de acción. Yo creo que a esta altura las sanciones no tienen efecto y hacen sufrir a la gente, digamos, ¿no? Me parece lo mismo ha ocurrido con Cuba históricamente. Bueno, Nicaragua lo mismo, ¿no? En línea lo que dice Delfina, me escribe el Negrito Oro, a quien le mandamos un beso, le dice, la OEA, supongamos que logre reunirse, supongamos que obtenga una condena. A la hora de la concreción, digo, este es el problema de los organismos multilaterales, no tienen forma de hacerlo aplicar. Claro, el problema es que ¿quién te apoya? Si Maduro tiene el respaldo de China y Rusia, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es lo mismo que Cuba, digo, no lo han invadido, los acuerdos de octubre del 62, no hubo intento de asesinato. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, van a seguir flotando. Pero la esperanza. Hay una esperanza. Esta situación no es como las anteriores. O sea, la represión que imponga el gobierno, las persecuciones o todo lo que haga está mucho más visto y está justamente en un contexto. Tenemos la guerra tenemos el Medio Oriente y tenemos sobre todo Rusia y Ucrania para Europa. En ese contexto, en el cual las democracias se ven amenazadas, no es lo mismo. No es lo mismo. Hace unos años esto era un juego divertido de una izquierda siglo XXI que parecía más no tan represiva, sino simpática. Y pensemos en los locales. Yo creo que muchos de la delegación argentina que fue graciosamente a visitar la Madre de Plaza de Mayo, a apoyar al gobierno de Maduro, realmente si uno lo contrasta eso con ¿cómo harían ellos si esto pasara en la Argentina? Claro. Eso sería absolutamente inadmisible. Entonces, en ese caso el relato se cae. Pero bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sé que es incorrecta la pregunta, pero tomémoslo en términos metafóricos. ¿Siente que Venezuela se encamina más hacia Cuba o siente que va a respetar todavía un proceso institucional más democrático? No sé cómo decirlo. Mire, si me pregunta, los países se juzgan por la trayectoria, lo que han hecho y lo que hacen, y los gobiernos también. Hay teoría escrita sobre eso. En general,
el gobierno de Maduro ya desconoció elecciones, ya hizo fraude, lo raro era que no lo hiciera, digamos, ¿no? Pero ante la presión había una expectativa y ante finalmente ciertas concesiones había expectativa. Yo creo que van a elegir el camino de mayor represión, van a intentar la autonomía, la autarquía, digamos, entre comillas, la idea de ser víctimas, obviamente, eso se sienten víctimas. Digo, el hecho de que el presidente Fernández, y esto hay que decirlo, diga que la condición, el problema económico de Venezuela es por el brutal bloqueo, es una burla. Porque las condiciones, la situación de Venezuela está por un desmanejo de la economía, poner a militantes y no a gente que sabe, la destrucción de la producción de petróleo, en fin, todos esos temas que destruyen al Estado también, porque lo llenan de Estado, pero al mismo tiempo lo destruyen. Total. Porque lo hacen ineficaz. Entonces yo creo que el camino va a ser ese, porque el problema es ¿a dónde va a ir Maduro? Porque la transición o el cambio de régimen acá implica, bueno, ¿qué hacemos con los que están? Los que están van a tener que irse. ¿A dónde? Parece que a Rusia no les gusta, China no les gusta y Cuba no les gusta. ¿Cuál sería el lugar ideal para ellos? Es Miami, porque Miami es lindo, ¿no? O sería Nueva York y la Quinta Avenida. No lo pueden hacer. Entonces, esa es la negociación. ¿Qué va a pasar para que ellos salgan? Y eso es lo que no pasó en el camino de estas elecciones. Nadie sabía dónde podían ir. Gracias por venir, un Gracias placer por la conocerlo, invitación. Gracias por estar con nosotros.